contar sobre el trabajo que yo hice. Yo nunca había hecho risografía, porque ahora pusieron en la Finisterra este taller de risografía, que es un tipo de impresión que es muy interesante, que es por tamiz, ¿ya? Es como... porque tú eres más mejor para explicar la risografía. La risografía es una máquina que funciona muy parecido al mimeógrafo. Está muy vinculado también con el mundo de la serigrafía, donde es una máquina producida originalmente en Japón en un contexto empresarial. Era como básicamente para sacar copias económicas de textos producidos en oficina, pero ha sido muy utilizado en el mundo de las artes gráficas y también últimamente en el ámbito de las artes visuales. Y tiene la gracia de producir copias bastante económicas, bastante baratas, ¿no? Y también funciona con la lógica de tambores. Cada archivo genera en el fondo una especie de máster o matriz, y a partir de eso se hacen distintos tipos de copias combinando colores. En el caso de nuestra rizo tenemos por ahora 4 colores, con lo cual podemos hacer bastantes experimentaciones, como pueden ver en el libro de la Magdalena. Claro, se puede hacer una cuatricomía. Una cuatricomía, exacto. Entonces eso es entretenido porque en general yo siempre me había mandado a hacer los catálogos de las exposiciones mías, la había mandado a hacer una imprenta común y corriente, digamos. Y acá me interesó mucho el hecho de que la universidad hubiera adquirido esta máquina de risografía, porque uno puede experimentar y hacer un trabajo de publicación más experimental y puede meterse en el proceso. Entonces puede generar una especie de libro de artista, y eso fue lo que más me interesó. Y era algo que quise hacer. ¿Por qué? Porque hice una exposición hace poco que se llamó Ver y Palpar, como contaba la Megumi, que fue en el Museo de Artes Visuales Santiago. Fue el año 2000, entre finales del 2021 y principios del 2022. Y en esa exposición, a lo mejor podríamos mostrar las imágenes. Aquí yo traje 4 imágenes, 5 imágenes para que más o menos se metieran en el contexto del trabajo y explicarle un poco por qué hice el libro y por qué es así el libro. Bueno, este es el trabajo como un acercamiento a un trabajo mío. ¿Y qué fue lo que yo desarrollé en esta exposición? Y la razón del título es que las obras, por su característica de relieve, están hechas con silografía, con la técnica de la silografía, pero las matrices se exponen. En el fondo no son matrices, son obras que están hechas con la técnica de la silografía. Y a partir de esas obras yo empecé a indagar en, dadas las características del relieve, en cómo podían ser apreciadas por un amplio público. Y en ese sentido me interesó el trabajo con las personas con ceguera o baja visión. Entonces comencé a incorporar esta idea de lo táctil en mi trabajo como una manera en el fondo de entender que el lenguaje tiene que ser más amplio. Y me interesó mucho, en el fondo, investigar haciendo experiencias con personas con ceguera y llevando mis obras a un colegio de ciegos, ¿ya? Y ahí comencé a investigar en esto y bueno, y fue interesante. A ver, pasemos a la siguiente imagen. Este es como una vista de la exposición. Ahí están las maderas, y también trabajé con otro material que es el papel, como se ve ahí, haciendo frottage. ¿Qué es el frottage? El frottage es una técnica que ustedes seguramente conocen porque muchos son artistas, que es traspasar raspando un lápiz, o sea, tocando un lápiz o un lápiz de cera o lo que sea, sobre una situación de relieve. En este caso mío son las maderas. Entonces generé una tensión entre los dos materiales, entre el papel y la madera. Entonces eso fue como lo de la exposición. Y lo que yo empecé a hacer con las personas ciegas era llevarles las tablas a ellos, al colegio de ciegos, y que hicieran esa misma experiencia que yo hacía en mi taller. Bueno, en esa experiencia fueron saliendo varias cosas. Por ejemplo, el hecho de que algunas personas ciegas, al hacer esta experiencia, empezaron a presionar los dedos sobre este relieve que ustedes vieron anteriormente, y comenzaron a hacer una especie de gofrado manual, ¿ya? Y eso fue muy bonito para mí, encontrarme con eso, porque yo no se los dije. En el fondo ellos solos hicieron esta, como que dijeron, así es como realmente nosotros podemos ver estas imágenes que tú nos
cuadros. Y ahí se me ocurrió una obra, que está más adelante, que es esa, que se llama Kit de obras abstractas para imaginar. En esta obra trabajé con un profesor de la universidad, que es investigador y artista, y que es muy inteligente, muy ¿cómo se llama? Es un investigador, no como yo que soy artista nomás. Entonces, desde lo visual, digamos. Entonces, con él trabajamos en este proyecto y hicimos estas visitas y él comenzó a elaborar un texto y finalmente quedó el montaje así en la exposición del museo, ¿no es cierto?, con los frotages atrás que yo había hecho, pero también con todos los elementos de este kit de obras abstractas para imaginar, que era un set de tablitas chiquititas, como imitando un poco los cuadros grandes, que eran los que yo llevaba, y una serie de elementos de la naturaleza que son básicamente la inspiración de mi trabajo. Yo me inspiro en ese tipo de cosas, en los ritmos de la naturaleza, en elementos, en todo lo que conforma los elementos de la naturaleza, como se veía, hay un nido, una piedra, distintas cosas. Entonces empezamos a hacer esas actividades. Entonces, en la siguiente diapositiva están un poquito ahí, ¿ves? Están unas manos de una de las niñitas que está tocando la madera, está el nido, porque yo les llevaba un nido, primera vez que tocaban un nido, o sea, casi nadie en realidad toca nidos porque están muy altos, entonces yo les llevaba y ellos iban adivinando estos elementos. Y a la vez, con las tablas, iban identificando esta forma. Entonces, fue súper interesante y eso me gustó y quise hacerlo de alguna manera. Antes en la exposición dije que ganas de hacer una publicación así, pero no tenía, qué sé yo, al final hice este catálogo que está acá, que a lo mejor lo pueden pasar, ¿no? Bueno, no sé, después lo pueden venir a ver. Este catálogo era el catálogo del MAPI, que ahí sale un poco el registro de las cosas y todo, pero me interesó en este caso hacer como una nueva relación con este libro y con el papel braille. Porque uno de esos textos que estaban escritos de este trabajo los hizo Ignacio Nieto y yo los mandé a hacer en braille y se los regalábamos a las personas si era que iban a ver la exposición. Entonces el libro está hecho en el texto de Ignacio Nieto, que es en braille. Entonces fue súper interesante porque comenzamos a imprimir con la risografía en el papel braille. Y bueno, era bien difícil, hay que decirlo. O sea, en realidad decíamos, en realidad la gente que venga a hacer otro proyecto, no sé si le vamos a recomendar que lo haga con braille, porque se queda pegado, los puntitos, el braille. A ver, a lo mejor pueden pasar acá, no sé si han tocado braille ustedes, pero ahí está con ahí. Ese es el Quijote en braille. Para que vean, la textura es bien especial. Y se lee por los dos lados. O sea, hay puntitos para arriba por un lado y por la otra página puntitos por el otro lado. Y ellos pueden, no sé si a lo mejor alguien conoce a alguna persona así y sabe, pero para los que no saben, se lee así por ese lado, pues por el otro lado. Y ellos saben hacerlo. Ahora, no todo el mundo, y algo también me interesa, no todas las personas ciegas saben braille, cada vez menos, y eso es algo que también me interesa rescatar a partir de usar este material, porque a mí me interesa mucho la idea del lenguaje de la escritura, de algo que se está de alguna manera, para mi gusto, perdiéndose producto de esta situación virtual en que estamos, que es muy práctica, pero que también hace que nos desapeguemos un poco de esa cosa tan humana que es lo caligráfico, lo escritural, que es lo que yo hago en mi trabajo, tallando, digamos, pero que también está en esto del braille. Entonces ahí hice un puente entre esas dos ideas, mi trabajo y el soporte este que es el braille. Y bueno, y fuimos experimentando ahí con la Megumi, con Alberto Zamora, que también es parte del taller con Carla, y viendo cómo se puede ir haciendo y eligiendo las imágenes, en el caso mío, que a mí me interesaba poner, que de alguna manera relatan esta experiencia que tuve yo con las personas con ceguera y también mi proceso. Entonces el libro tiene dos partes, tiene la parte de estos elementos, que está el nido, bueno, el texto, y también tiene por el otro lado, que ahí después lo vamos a mostrar, tiene como todo el proceso, el frotage, que es lo que yo hago. Entonces eso es más o menos la idea del libro. Está el texto de Ignacio Nieto en braille acá, pero también está escrito ahí en esa como cosita ahí. Y este libro está en esta cajita, que se supone que la que está expuesta en madera, que es como un cuadro mío tallado en madera, pero yo acá, para mostrarle a ustedes, hice esta cajita que yo
Anoche estuve tallando porque dije, tenemos que tener más líneas. Ya. Entonces, bueno, eso fue lo que es más o menos, a ver si está de ahí. Bueno, esta es como una réplica, claro, versión cartón madera, de hecho se llama, con palito maquete y todo, porque la otra caja es una caja en madera súper bien hecha, acá está el autor de la caja, el funcionamiento de la caja acá adelante. Yo hice el tallado y Claudio hizo como toda la estructura, porque tenía que abrirse y todo. Entonces, bueno, esto es un trabajo colaborativo que hicimos con Ignacio Nieto, con la gente del taller GPA, que lo pasamos en realidad demasiado bien, porque fue como un recreo de mi taller y de las clases, hacer y es algo súper interesante. Pienso que se pueden hacer muchas cosas experimentales en distintos soportes y nada, pues es una primera experiencia que puede seguir, ¿cierto? Así que eso es más o menos. Y ahí el tiempo de producción, el tiempo total, ¿cuánto estuvieron? ¿Un semestre? ¿Un mes? Un mes, con suerte. Un mes. Sí, de hecho hicimos en un poquito menos de un mes y medio, hicimos 8 publicaciones en el taller. O sea, así con otra intensidad, porque teníamos la fecha de hoy, el 11 de junio era nuestra fecha tope, que teníamos que tener los libros montados en la sala. Y no solo yo hice libros, pues hicieron todos la inauguración. Sí, claro. Ese era el tope, claro, nos pusimos en una situación un poco apremiante, pero lo logramos. Sí. Oye, yo creo que tocaste un punto clave en el sentido de las colaboraciones, ¿no? Como entender también la práctica artística, pero lo que nos convoca, ¿no?, de las publicaciones artísticas como una práctica colectiva. Como que creo que eso se invisibiliza mucho en general en los procesos. Se cree en esta imagen muy añeja del artista en solitario, que es algo que claramente ya no va, pero en el libro sobre todo, ¿no?, en el libro como práctica, hay una cuestión de equipo, de roles, de funcionamiento. Acá funcionamos un poco pulpo, ¿no?, de manera muy rizomática, y tú eres la que lleva la idea y entre todos vamos resolviendo asuntos, pero siempre hay roles también dentro de una publicación, ¿no?, de cómo se va explorando, de cómo se entra en las narrativas, y en tu caso, cómo se flexibiliza la palabra, porque o cambia de forma o se vuelve plástica, ¿no? Creo que eso es súper interesante en el proceso de trabajo, ¿no?, de la exploración desde los materiales como primarios, de los que tú llevas a estos talleres y comienzas la exploración, pero también en esa especie de otras corporalidades que se van desprendiendo, porque no es la reproducción o la traducción sino que es esa plasticidad que hablo, de cómo la palabra cambia de forma, cambia de cuerpo y se transforma, ¿no? Y se transforma en este objeto que de alguna manera nos permite recorrer, surcar otras posibilidades de entrar en la investigación y creación artística. ¿Podrías de alguna manera contarnos un poco más sobre esa transición del medio, ¿no?, que va desde este objeto a este otro objeto, ¿no?, el objeto encontrado al objeto articulado? Lo dijiste tan bien que no sé si te Pero a ver, yo creo que sí, o sea, es súper interesante eso en el fondo de cómo se desplaza. Siempre se habla del concepto de desplazamiento, ¿no es cierto?, de cómo, porque efectivamente el trabajo mío viene de una cosa muy tradicional. O sea, ¿qué más tradicional hay que la silografía en el arte? O sea, imagínense la imprenta, ya Gutenberg, no sé, o sea, ya una cosa, y ahí toda la historia, ¿te fijas? Entonces, ¿cómo es interesante eso que tú dices? ¿Cómo pasa de este medio y esta materialidad que es tan no sé, conservadora, no sé si conservadora es la palabra, es tradicional, a otro soporte, y cómo también eso es el lenguaje que yo te decía, que es ese desplazamiento de la palabra hablada a la palabra. Mi última exposición se llamó Palabras Primitivas y tiene que ver con eso también. O sea, es ese desplazamiento de la palabra al gesto, a la escritura, a una escritura que no es palabras, sino que es gestos, incisiones sobre la madera,
que también eso se equipara a las incisiones que se hacen en el papel braille, que son puntos, son incisiones también sobre el papel, y eso al gofrado. O sea, hay todo, y además eso en esta participación colectiva que tú dices que se va transformando, o sea, todo se va transformando, y eso es lo interesante del libro artista, y que lo diferencia de una publicación, como tú dices, de un artista que expone, hace un catálogo sobre su obra, y es como que todo ese proceso intermedio no queda registrado. Y en esta oportunidad sí se puede hacer esos desplazamientos y hacer esos otros alcances que son más poéticos también. Entonces, bueno. Y se vuelve polifónico también, ¿no? Claro, tiene. Claro, eso también es interesante, o sea, como se recogen como. Es como una sensibilidad. El trabajo mío tiene mucho que ver con la percepción sensorial, entonces está todo eso de alguna manera que podría estar mucho mejor. Uno siempre dice, cuando yo te decía que yo haría tantas cosas distintas si lo hiciera de nuevo, lo haría así, o sea, pero bueno, por eso también es interesante como el proceso y nada, seguir investigando, y lo encuentro que es infinito las posibilidades, de todas maneras muy interesante. También a mí me pasa que creo que al haberte atrevido a cruzar el camino y experimentar con un libro, se hace aún más patente tu relación, tu interés por la escritura, ¿no? Sí. Como que ahí es como ya es súper evidente que la Magdalena está trabajando con el rollo de la escritura, con la escritura primitiva, con la relación entre el cuerpo y el gesto, con esa relación como muy táctil en el fondo que está presente en tus obras como más, entre comillas, convencionales o más normales, pero que acá ya es como se condensa de alguna manera, ¿no? Y que también, si uno no piensa, tu otro trabajo tiene mucho cruce entre lo pictórico y lo gráfico. Hay también como recurrencia en torno a la idea del palimpsesto, ¿no? ¿Cierto? Que en muchos trabajos de la Magdalena vemos la presencia del palimpsesto. Para los que no saben, el palimpsesto es un término que alude a la práctica de reutilizar en el fondo, reciclar un pergamino, ¿no? Es decir, habiendo pocas superficies de inscripción, lo que se hacía era con un cuchillo o con alguna herramienta afilada, se sacaba la inscripción que había y se volvía a utilizar y se volvía a utilizar, y eso genera como distintas capas de sentido, de líneas, de dibujos, etc. Entonces, eso es algo que está muy presente en tus otros trabajos, pero claro, al atreverte a experimentar con un libro, creo que es como que todo el resto se ilumina también con esta exploración verbal y de la palabra. De todas maneras, claro, porque en realidad estos son verdaderos palimpsestos, si uno piensa que son imágenes sobre otras escrituras, sobre... Sí, y el proceso de risografía es también sobre capa, ¿no? Pura ficción. Sí, totalmente. Interesante. Eso, pues bueno, no sé si quieren hacer alguna pregunta. ¿Tienen preguntas? ¿Vamos a pasar de pronto a Raimundo y por volver? Sí, de repente podemos conversar cuando vengan a tocar, a mirar, a oler. Lo mío muy breve y muy fome.